Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Innovatibles. Innovatibles es el podcast de FIFARMA. FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Y una de las cosas que hemos querido hacer es empezar a resaltar las historias de vida de emprendedores y de innovadores latinoamericanos. Creemos en la innovación y creemos en la salud, y por eso esta gran apuesta con Innovatibles. Y hoy, una vez más, tenemos a una invitada espectacular. Esta vez es argentina y le quiero dar la bienvenida a Innovatibles a Ingrid Brígiles. Ingrid, por favor, un saludo para todos. Yo creo que este va a ser un podcast maravilloso y yo seré muy feliz de poder tener esta conversación contigo en el día de hoy. Hola Janet, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar acá y vamos a conversar de todo, así que súper ilusionada. Ingrid es una médica argentina, especialista en ginecología y obstetricia, y ha usado su conocimiento para desarrollar dos proyectos que juntan lo que creo que a ella le encanta en la vida, y es medicina, tecnología, innovación, y algo que a mí en particular también me encanta es el empoderamiento femenino. Nosotros, mujeres, siendo capaces de cumplir nuestros sueños y de hacer todo lo que está a nuestro alcance para llegar a cumplir esos sueños de vida. Tiene dos proyectos que fue por lo cual la conocimos, dos proyectos maravillosos, uno que se llama Llamando al Doctor y el otro se llama Nuevo Método. Yo voy a leer muy rápidamente de qué tratan cada uno, porque después le preguntaremos a Ingrid un poco más de cómo nacieron, de qué fue lo que le inspiró para cada una de esas iniciativas. Llamando al Doctor es una aplicación móvil que empezó, según entiendo, en el año 2016, ya hace varios años, y lo que intenta la aplicación es comunicar a pacientes con médicos las 24 horas del día, que seguramente durante la pandemia fue espectacular, y ya también nos contarás sobre eso. Pero también tiene Nuevo Método, que a mí en particular como mujer y viendo lo que pasa en nuestros países latinoamericanos, siento que es una necesidad que seguramente que con esta aplicación lograste responder a algo que realmente se necesitaba en muchos de nuestros países. El Nuevo Método consiste en la entrega de métodos anticonceptivos en casa a los usuarios cada mes, y también realiza acompañamiento y asesoría médica ilimitada. Como digo, creo que seguramente ha sido un proyecto, una iniciativa de mucha utilidad para muchas de las mujeres en nuestros países. Y al final, lo que yo creo que Ingrid nos está demostrando con estas dos iniciativas, estos dos emprendimientos, es que no importa dónde uno esté, no importa lo que uno haga, no importa lo que uno ha estudiado, siempre hay la oportunidad, la posibilidad de innovar para servir. Entonces yo arranco, Ingrid, por mi primera pregunta, y es hablando de tu primer emprendimiento que fue Llamando al Doctor. Cuéntanos cómo nace, por qué nace, qué te inspira, de dónde sale como también esa capacidad emprendedora de Ingrid que llevó a crear este emprendimiento. La parte emprendedora surge porque mis papás tienen una ferretería. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver porque yo cuando era adolescente iba a trabajar a la ferretería y me daba cuenta lo difícil que era tener un negocio propio, manejar empleados, manejar el banco, el precio, ¿no? Y ahí es como que forjé mi personalidad emprendedora. Y la idea de Llamando al Doctor, que es mi primera empresa, se me ocurrió estando en la facultad, porque estaban los médicos que eran los más malos del planeta y los más exigentes, no volaba una mosca en esa clase, pero cuando un paciente llamaba a ese médico, a ese profesor, el profesor interrumpía todo lo que estaba haciendo para atender al paciente. Y ahí me di cuenta que había una gran necesidad de parte de los pacientes de hablar con los médicos a cualquier hora y por fuera del horario del consultorio. Y así fue como desarrollé Llamando al Doctor, que hoy atendimos más de 3 millones de consultas, la empresa factura varios millones de dólares al año, así que estoy feliz con ese proyecto. Pero también cuéntanos ahora, porque no me aguanto saber, Nuevo Método, ¿de dónde sale, de dónde surge? Yo soy ginecóloga, ¿no? Entonces primero estudié medicina, después estudié ginecología y me di cuenta que iban al hospital a tener sus partos chicas muy, muy jovencitas y que algunas pacientes iban todos los años a parir de manera recurrente y yo me preguntaba, ¿es culpa de la paciente? Obviamente que no, y es culpa de todo un sistema, ¿no? De falta de educación sexual, de que el sexo es un tabú, entonces no se habla en la casa, de que está mal tomar anticonceptivos por muchas personas y socialmente. Entonces hay una serie de condiciones que nos ponen a las mujeres en un nivel de desventaja, porque la mujer que tiene un hijo a temprana edad luego no puede terminar sus estudios, por lo tanto no puede conseguir un buen trabajo, no puede viajar, no puede disfrutar de salir, no puede desarrollarse y expresar su máximo potencial.
Entonces, así fue como nace un poco la idea, y yo siempre que tengo una idea, me fijo si ya está implementada en el primer mundo, digo yo, si ya está implementada en Estados Unidos. Con Llamando al Doctor me había pasado que sí, que ya estaba implementada en Estados Unidos, y con Nume, que ahora le decimos Nume, al nuevo método, también ya estaba implementado en Estados Unidos, y también es eso de observar y decir, bueno, si ya funciona un modelo de negocios en el primer mundo, ¿por qué no lo tropicalizamos? Porque tampoco copy-paste tampoco sirve, pero ¿por qué no lo adaptamos a nuestros países de Latinoamérica y así desarrollamos una nueva empresa? Entonces, Nume lo que hace es educa a las pacientes y le brinda servicios de salud para empoderarlas. ¿Cuáles son esos servicios? Ginecóloga de cabecera, consultas ilimitadas, si toman anticonceptivos que se los enviemos a su casa de modo discreto, entonces te llega como un paquetito de Mercado Libre y no sabes lo que hay adentro, entonces lo pueden recibir sin problema y está muy bueno, las chicas lo están recibiendo muy pero muy bien. Que ahí tocaste un tema que yo creo que en América Latina todos tenemos que ser conscientes del reto que tenemos en ese ámbito. Lo mencionabas, yo soy una convencida que además no solamente se afecta la vida de una mujer, sino que se afecta el núcleo familiar y se perpetúa en muchas condiciones de pobreza cuando una niña, porque es niña de 13, 14, 15 años, está teniendo un bebé, no está preparada, no tiene las condiciones, pero además probablemente todos sus sueños o se postergan o quedan realmente para otra vida, porque ya en ese momento no lo va a poder cumplir. Pero yo quiero irme a preguntarte sobre lecciones, aprendizajes, pero tal vez la primera pregunta que te haría es, ¿qué es lo que hubieras querido saber cuando empezaste tu carrera? Eh, que alguien te hubiera contado, que alguien te hubiera enseñado, porque eso que tú hubieras querido saber, de pronto si hoy lo compartes, muchos de los que nos oyen podrán apoyarse en lo que de tu historia y tus lecciones de vida. Para mí es fundamental que en la carrera de medicina se enseñe, por ejemplo, de finanzas, se enseñe de cómo tener un negocio, ¿no? Porque al final tu consultorio, no hace falta que todos los médicos sean emprendedores, pero si vos tenés un consultorio, eso es un negocio también que tenés que manejar, tenés secretarias administrativas que tenés que contratar, pagar un alquiler, bueno, que nos enseñen de finanzas, que nos enseñen de marca personal. Para mí es muy importante la reputación de uno, ¿no? Entonces, ahora que me mudé a México me cuesta más porque acá no me conocen y en Argentina me conocen un poco más, pero la reputación, que uno pueda googlear nuestros nombres, o que nuestros pacientes puedan googlear nuestros nombres y encuentren contenido, encuentren notas de calidad, notas que validen quiénes somos, qué hicimos, por qué lo hicimos, ¿no? Y todo eso no está, no nos los enseñan en la carrera, como así tampoco hacemos tanto énfasis, por ejemplo, en la salud mental o en la parte digital, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una escuela, que al final fue un poco lo que hicimos en Llamando al Doctor, una escuela de telemedicina, porque ¿quién sabía cómo se atendía a un paciente por telemedicina? Y el comentario de los pacientes era, me atendieron mucho mejor y mucho más empáticamente ahora por una videollamada que las miles de veces que fui a la guardia. Y me canso de escuchar y de ver cuando estaba en los hospitales el tema de la violencia obstétrica, el tema de los médicos enojados o malhumorados tratando un poco mal a los pacientes. Entonces creo que está cambiando la historia de la medicina. Antes el paciente tenía un poder mínimo, la relación médico-paciente siempre el poder lo tenía el médico. Hoy, gracias al acceso a la información, gracias a que existe Google, un paciente enfermo sabe mucho más de su enfermedad que muchas veces un médico genérico. Entonces esa relación de poder dispar se está igualando y el paciente está exigiendo más cosas. Y por eso siempre mi foco es el paciente. ¿Qué quiere? ¿Hablar con un médico a cualquier hora? Ok, yo se lo doy. ¿Qué quiere? ¿Recibir sus anticonceptivos de manera discreta en su casa? Ok, yo se los llevo, ¿sí? Y muchas veces los médicos me dijeron, pero esa idea a mí se me ocurrió hace mucho. O no estoy de acuerdo con la telemedicina porque yo quiero revisar al paciente. Ok. Entonces, por un lado, creo que siempre estuvo dividido lo que quería el médico de lo que quería el paciente. Y yo me focalicé, y creo que eso está la base del éxito de mis empresas, me focalicé en lo que quiere el paciente. Y ahí creo que si trabajamos en ese sentido, no hay chance de error. Y creo que uno de los grandes valores que yo encuentro en tu historia, Ingrid, es haber sido capaces de poner en acción lo que soñaste. Y es no solamente observar y definir que aquí hay una tarea por hacer, sino ser capaz de llevarlo
y no solamente montar un emprendimiento, sino dos, en un área que típicamente un área de emprendedores, o que no se conoce como un área de emprendedores, que son el área de la medicina, que por eso me encanta. Pero yo quiero preguntarte ahora algo que siempre pregunto en Innovatives. Hemos oído todo tipo de historias espectaculares, personales, más profesionales, todo. Cuéntanos un momento duro, difícil que hayas tenido y cómo eso de pronto ayudó para lo que hoy en día es llamando al doctor Inume. Ayer hablaba con unas emprendedoras y le dije, bueno, desde que decidí emprender estoy sufriendo y son todos momentos duros. Me encanta. Pero creo que también ahora está muy de moda emprender y creo que uno tiene que entender y analizar si quiere ser emprendedor o no, y es súper válido no, decir, bueno, yo no me interesa, no me interesa o no me gusta tanto esto. Pero mis momentos duros fueron, por ejemplo, cuando al inicio llamando al doctor no conseguía inversión, entonces estuve 3 años hasta conseguir inversión. Entonces ahora quizás veo chicos que están arrancando y dicen, ay, no sé, no conseguí inversión en 2 meses. Bueno, pará, yo estuve 3 años al inicio cuando nadie te conoce, cuando todavía le falta madurez a la propuesta de valor, al modelo de negocios. Entonces estuve 3 años hasta buscar inversión. En mi segunda compañía me llevó 3 meses conseguir inversión, por esto que te hablaba de la reputación y todo, entonces está bueno. Ese fue un momento duro porque mis amigos que me habían dicho, ¿para qué gastas dinero en eso? No, no gastes, porque yo había invertido $12.000 para hacer el MVP. Me habían dicho, no, ¿para qué vas a gastar en eso? Y después cuando no funcionó me dijeron, viste, te dije. Ese fue un momento duro. Pero después muchos otros momentos duros donde, por ejemplo, no conseguíamos clientes o había cosas que no funcionaban del todo bien. Un momento duro pero lindo fue cuando vino el COVID. Crecimos en llamando al doctor más de 150 veces, entonces pasamos a dormir 3 horas por día porque teníamos que atender consultas hasta tarde, contratar más gente, aumentar el equipo, entonces fue un momento duro pero muy satisfactorio y de mucho aprendizaje. Y el último momento duro es cuando me mudé a México para abrir Nume, mi segunda empresa, y pensé que iba a ser, bueno, listo, ya hice una empresa de telemedicina en Argentina, voy a México y lo hago, y va a ser rápido y buenísimo y todo fácil, y no, es súper duro, es difícil. La cultura de salud de los dos países es diferente, las chicas, la población es diferente, entonces en Argentina les puedo hablar a las pacientes más directo, en México les tengo que hablar un poquito diferente, y bueno, conociendo todo el mercado, pero creo que nunca deja de haber momentos duros. Pero siempre tienes esa sonrisa, Ingrid, porque tú me cuentas de lo duro, pero con una sonrisa y digo, bueno, ella, ella si es así siempre, vive la vida distinto. Qué maravilla además esa actitud. Pero además, tal vez te preguntaría algo, porque cuando hemos hablado de momentos duros con otros emprendedores o innovadores, siempre les pregunto, ¿y cómo los aguantaron? O sea, ¿cuál fue ese elemento que les permitió aguantar el momento duro? Y una respuesta recurrente que te preguntaría, si la confirmas, es porque siempre creyeron en el propósito, siempre creyeron en que eso que iban a hacer y ofrecer era tal vez más importante que todo lo demás y que eso hacía o les permitía aguantar, aguantar los 3 años, aguantar la necesidad de adaptarse a una nueva cultura. ¿Cómo aguantas? En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que te dio como ese motor y esa energía para estar ahí? Eso sin duda, el propósito de Llamando al Doctor es democratizar el acceso a la salud, y el propósito de Nume es ofrecer servicios de salud para empoderar a las personas. Entonces, eso sin duda. Pero también algo importante y que es fundamental, ¿no?, es el apoyo de la familia. Mi familia, mi novio siempre confió en mí. Entonces, más en el aguante, cuando estoy ahí a full todo el día trabajando, me acompañan, confían en que lo voy a lograr por más de que haya momentos de altibajos. Entonces, creo que el contexto es importante, también es importante rodearse de colegas. También el fin de semana fui a un evento de emprendedores de 500 Startup, que es una aceleradora que yo participé, y estábamos 160 emprendedores reunidos, y obviamente hay emprendedores que están en estadios más avanzados y que les va mejor que a vos, y hay emprendedores que les va peor que a vos, entonces vos encontrás equilibrio, encontrás empatía, te tranquilizás cuando decís está todo mal, no, está todo bien, o pones en perspectiva varias cosas,
y eso es fundamental, ¿no? Y algo que también hablamos en el retiro es la salud mental de los emprendedores. Somos personas que nos gusta trabajar mucho, que somos muy exigentes con nosotros mismos, pero que si nosotros le decimos a nuestro equipo que cuiden su salud mental, que descansen, que no trabajen tanto, un poco nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo. Entonces, no sé, para mí, yo sufro cuando me tomo vacaciones. No, yo sé, Y, me imagino, no tengo la menor duda, pero bueno, de a pero poquito aprendiendo a eso. hay que tomarlas, Ingrid. Otra cosa que vemos en ti que no es común encontrar en médicos, pero contigo y seguramente por tu perfil y por lo que has hecho, es de verdad que es muy notorio, es lo activa que eres en redes sociales. Entonces, y seguramente le has sacado un provecho importante a las redes sociales. Entonces, tal vez preguntarte qué valor, digamos, y cómo generar valor a través de las redes sociales, sobre todo en temas de salud. Yo empecé contando en redes sociales todo lo que hacía, ¿no? Entonces fui a un evento, conocí a este inversor, participé de un concurso. Yo participé de muchos concursos de emprendedores y los perdí a casi todos durante esos 3 primeros años, después los empecé a ganar. Pero contarle al mundo lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces uno tiene que ser y parecer, hay un dicho así un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer videos de TikTok, si bien yo soy médica, me compré un guardapolvo para aparecer enfrente de la cámara con un guardapolvo de médica, ¿sí? Entonces, creo que la comunicación, lo que uno muestra, lo que uno piensa, los inversores, los clientes, los colegas, están leyendo lo que vos publicás. Entonces, la gente puede entender cómo sos vos, qué te motiva, si estás hablando todo el día únicamente, no sé, de dinero, obviamente que te mueve eso. Si estás hablando de valores, de propósito, de misión, es diferente. Entonces, uno va generando su perfil público, ¿no? Y siempre, para mí es importante que siempre que uno googlee nuestro nombre encuentre contenido, y que mejor si es un contenido que nosotros mismos creamos, para que la persona encuentre también lo que nosotros queremos que encuentre, y no quizás cualquier cosa o incluso comentarios desfavorables o bueno, se puede encontrar de todo en internet, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto a mi perfil como emprendedora, empresaria, que creo que lo hice bien, y sobre todo utilicé mucho LinkedIn, ¿sí? Siempre publicando ahí y haciéndome visible. Y por otro lado, ahora con Nume, o sea, Llamando al Doctor, en una empresa B2B, ahora que es B2C, necesitamos más visibilidad en las redes sociales, empezamos a crear contenido médico, y la verdad que es una maravilla, y me asombra muchísimo el impacto que estamos teniendo. Tenemos una cuenta de TikTok en la cual me divierto muchísimo, la paso bárbaro, y descubrí que las pacientes jovencitas, aquellas que están arrancando su vida sexual y reproductiva, no tienen a nadie a quien preguntarles. Entonces nos hacen las preguntas a nosotros por las redes sociales. Y muchas veces yo soy la primera persona en enterarme que tienen un atraso, que están embarazadas, que acaban de cometer un riesgo en su relación sexual, que acaban de tener una relación sexual riesgosa. Y me encanta, porque qué más valioso que poder ayudar a chicas de toda Latinoamérica, de habla hispana, que nos escriben y nos preguntan cosas y nosotros les vamos ayudando. Así que es increíble el impacto que se puede tener con las redes sociales. Impresionante. O sea, ahí estás demostrando perfectamente cómo las redes sociales, de hecho, cumplen una función social, una función de servicio a personas que probablemente, como bien mencionas, no tendrían otro lugar a quien preguntar de manera tranquila. Un mensaje, Ingrid, un mensaje desde ese lugar en el que has estado, desde esos logros que has tenido para las mujeres. ¿Cómo hacer que las mujeres realmente confíen más en sus capacidades, le apuesten más a sus sueños, realmente sean capaces de ir por lo que nos corresponde, por ese lugar que nos corresponde en la sociedad, que a veces dudamos mucho en lograr? Un mensaje que les quieras enviar. Es difícil porque son temas que incluyen años y años y siglos y milenios de historia de la humanidad, que hace que hoy las mujeres, por ejemplo, prioricen quedarse en la casa con los chicos, criando a los nenes como tarea full time,
como una elección quizás personal, pero no saben, porque es un tema súper complejo, ¿no? Pero bueno, vamos lo digo, casi nunca lo digo, pero no saben que históricamente, socialmente, nos han moldeado para que tengamos ganas de quedarnos en casa criando a los chicos, ¿no? Entonces, y a los hombres los han criado para que tengan ganas de ir a trabajar, de ser jefes, de ser líderes, y es una cuestión de qué nos hicieron creer que nosotras podemos o tenemos ganas de hacer, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la estética, no sé, tenemos ganas de gastar 10 horas por mes en estética, sí o no, o quizás nunca nos los planteamos, y son temas súper complejos que a mí me encanta estudiar. Yo estudio mucho el feminismo, el empoderamiento femenino, pero son temas que no me siento capacitada yo como para expresar o exponer, pero sí entiendo que hay un mundo desigual, y creo que empieza desde el embarazo y esos embarazos no planificados. En Latinoamérica lamentablemente es muy común las historias de los padres que no colaboran tanto, o que no aportan, o que si bien están en la casa no se ocupan de las tareas de los hijos. Entonces, bueno, mi consejo es que tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Entonces después nosotros dejamos de lado nuestra vida entera para criar a nuestros hijos, después nuestros hijos toman autonomía, se van, nosotras quizás nos quedamos sin trabajo, o después nos separamos y nos quedamos sin aportes jubilatorios, no sé, hay miles de temas que quizás cuando somos jóvenes no nos damos cuenta de que después en un futuro eso va a tener un impacto negativo en nuestras vidas. Y eso, ¿no? Ahora estoy justo estoy con esos temas leyendo, así que, bueno, quizás es un poco más controversial mi comentario, pero que se animen, por supuesto, a estudiar carreras STEM, carreras difíciles de ciencia, de matemática, que piensen en el dinero a la hora de elegir las carreras, que piensen en cuánto voy a cobrar a la hora de elegir qué estudiar, ¿no? Que se vuelquen a la programación, a la computación, a las ciencias. Ahí hay un mundo de oportunidades que está todavía muy cautivado por los hombres, y me acordaba de un médico que decía que la medicina antes, cuando estaba llena de hombres, era rentable, y que ahora que hay más mujeres en el sistema de salud, deja de ser rentable. Entonces, no sé, son fenómenos muy complejos, pero que esperemos que pronto todas podamos ir resolviendo. Al final, todas las mujeres tenemos el derecho natural a cumplir nuestros sueños. Y yo creo que ese es tal vez lo que no nos enseñan. Yo también creo que hay un tema de educación todavía, hay un tema de rótulos un poco que tenemos, que el rótulo de lo femenino, el rótulo de lo masculino. Y en la cultura latinoamericana yo creo que todavía seguimos viendo de eso. Y sobre todo también hay cada vez más, pero todavía faltan ejemplos de mujeres que realmente muestran que sí se puede y que sí se puede tener todo, porque yo creo que todavía pareciera que es que la que es ejecutiva no puede tener un hogar, y la que tiene un hogar no puede ser ejecutiva, y al final se trata de cómo las mujeres también tenemos ese derecho a tenerlo todo. Pero bueno, Ingrid, yo quiero hacerte ya la última pregunta, que ya no es para mujeres, sino tu consejo y tu mensaje para emprendedores. Y sobre todo emprendedores del sector salud. Yo hasta ahora no he tenido emprendedores de este sector o innovadores de este sector conversando, pero ya que te tengo, un consejo, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? Probablemente algo que no te dijeron a ti en su momento. Creo que ya nos dijiste algo sobre estudiar también otros temas, temas financieros, temas digitales, pero algún consejo o algo que se te ocurra importante compartir con quienes nos están oyendo en Innovatibles. Para mí es importante encontrar o hacer proyectos que sean un buen negocio, ¿no? Entonces, hay veces que vienen a hablarme muchos emprendedores con una idea buenísima, pero no está resolviendo ningún problema, ¿no? Y este es un cliché y siempre decimos focalizarse en el problema y no en la solución, pero pensar en soluciones que sean un negocio rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces, en salud, mezclar la palabra salud y la palabra dinero o negocios nunca fue algo muy simpático, pero tendría que ser todo lo contrario. Si nosotros podemos hacer negocios grandes, significa que podemos escalarlos, significa que podemos llevarlos a más países e implementar una solución de salud
en más personas, impactar a más personas. Entonces creo que lo que tenemos que pensar desde siempre o desde de entrada o muy rápidamente es ¿cómo hago este negocio rentable? ¿Cuánto dinero va a generar este negocio? ¿Qué voy a hacer con ese dinero que va a generar el negocio? Entonces, si tenemos una idea brillante pero nadie la quiere comprar, deja de ser un emprendimiento para ser solamente una idea brillante, ¿no? Entonces, los emprendedores hacemos negocios y esos negocios tienen que ser nobles y éticos para con quien estamos trabajando. En nuestro caso, que es salud, tenemos que ser muy respetuosos con todo, ¿no? Con el paciente principalmente, tenerlo siempre en el centro, con sus datos, con qué servicios les vamos a ofrecer. Entonces, mi consejo sería ese, que piensen en ideas que resuelvan problemas y que sean rentables. ¿Cómo hago para monetizar esta idea que tengo? Me encanta. Gracias, Ingrid, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu vida, tu ruta. Y además que vuelvo y digo, no es una historia común en el mundo de la salud, es una historia que yo creo que es distinta, pero es una historia que muestra que no importa dónde estemos, podemos generar valor, servir y, ¿por qué no?, también generar también un negocio que finalmente pueda ayudar a que se pueda seguir fomentando, obviamente, este tipo de iniciativas por la salud de los pacientes. Gracias, Ingrid, por compartir esta historia tan maravillosa. Yo me la disfruté mucho y espero que los que la oigan también puedan sacarle mucho provecho y mucho jugo, como decimos en Colombia, a esto que nos compartiste en el día de hoy.